Bueno, estamos ya casi cerrando el encuentro de hoy. Vamos a tener ahora la última mesa, después tendremos un ratito de preguntas ya un poco más sosegado. Y hasta aquí habrá tenido lugar nuestro primer encuentro sobre la menopausia. Bueno, ahora vamos a hablar de menopausia y de condiciones crónicas en una mesa que hemos titulado Navegando el doble desafío. Y para hablar de estos temas tenemos a la doctora Clotilde Vázquez, jefa de servicio de endocrinología y nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, Ana Álvarez Pagola, que es de la Junta Directiva de la Asociación Diabetes Madrid y además coordinadora de Impact en Inodia y es directora de Relaciones Científicas en DEDOC. Inma Esriche, de AEACAP, la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, y a Beatriz Fernández, de AFIBROM, la Asociación de Pacientes de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Encefalomielitis Miálgica y Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad de Madrid. Creo que estamos todas. Me falta una personita que está a punto de llegar. Fenomenal. Pues nada. Pues enseguida vamos a empezar. Os pido un aplauso para ellas, ya que las tenemos a todas ellas aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creemos que esta mesa también va a ser muy, muy interesante porque vamos a poner sobre la mesa las circunstancias de las mujeres cuando la menopausia se entrecruza, se superpone, se mezcla con otras condiciones de salud que multiplican, bueno, multiplicar creo que se queda corto, digamos que, vamos, magnifican enormemente todos los retos que pone sobre la mesa la propia menopausia. Así que vamos a empezar con una presentación de la doctora Clotilde Vázquez. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que soy endocrinóloga. Hasta ahora no os podéis preguntar, ¿pero qué hace un endocrinólogo? Pues porque en realidad la menopausia es una situación por deprivación hormonal. Y nosotros los endocrinos tenemos que entrar necesariamente en este tratamiento multidisciplinar porque es nuestro día a día, ¿no? Tratar enfermedades por deprivación hormonal como la diabetes, como el hipotiroidismo y como, por supuesto, el hipogonadismo masculino, que siempre nos habíamos ocupado de él, y esta situación, no sé por qué, pues no había entrado en la cartera de servicios. Yo hace 15 años, la verdad es que por propia experiencia y porque todos los días las mujeres que venían a la consulta por otras razones, por diabetes, por obesidad, por hipertensión, por cualquier... Cuando les hacía la historia... ¿Y cuándo empezó esto? Pues en la menopausia. Y esto empezó en la menopausia. Y esto empezó, y la artrosis en la menopausia. Y el empeoramiento y la diabetes en la menopausia. Y entonces, bueno, realmente la menopausia es una situación que efectivamente está causada por un déficit de hormonas que tiene un efecto sistémico, lo mismo que tiene un efecto sistémico el déficit de hormona tiroidea o el déficit de insulina, exactamente igual. Por tanto, todos los efectos metabólicos, cardiovasculares, funcionales, etcétera, hay que tratarlos a la vez y, por supuesto, de manera disciplinar. Y nosotros tenemos un papel fundamental. De hecho, tenemos ya la consulta monográfica de endocrino en la Fundación Jiménez Díaz y los 4 hospitales públicos que coordino de menopausia. Esta sería mi agenda. La mujer a lo largo de toda la vida fértil experimentamos fluctuaciones hormonales, a diferencia del hombre, ¿no? Todos los meses desde nuestra menarquia, y esas fluctuaciones incrementan nuestra vulnerabilidad biológica. Nuestros riesgos, por supuesto, mucho más cuando esa oscilación es un descenso ya definitivo, como ocurre en la menopausia. Y esta situación puede modificar el curso de enfermedades concomitantes, es el doble reto que decimos en esta mesa, pero además confiere en el momento en que se produce la deprivación unos riesgos nuevos que la mujer no teníamos
y que es muy importante detectarlos a tiempo, inclusive antes de empezar los síntomas. Porque yo siempre explico a muchas mujeres, si no tuviéramos, si solo subieran los estrógenos del ovario para la fertilidad, no tendríamos receptores de estrógenos en todo el organismo. Tenemos en nuestro pelo, en nuestra piel, en nuestros vasos arteriales, en el colágeno de las articulaciones, en todo el cuerpo, multisistémico. Por tanto, hay que evaluar todo en conjunto. Se ha hablado de sobra de cuáles son estos síntomas y Silvia decía muy bien, y yo ratifico que veo desde hace 20 años mujeres todos los días, pues que los síntomas son muchos más. A cada mujer le afecta más un síntoma que otro, pero desde luego el sueño y los sofocos son los dos primeros por los que la calidad de vida se empeora mucho más. Pero no olvidemos esos síntomas que se han mencionado, por supuesto, del área psicológica y emocional, porque de no ser bien abordados, cronifican. Y yo me encuentro muchas mujeres de 60, 65 años que tienen una ansiedad, una depresión ansiosa, una situación realmente que arrancó en el momento de la menopausia y que se ha enquistado y que se ha empeorado. Nosotros tenemos una vía clínica de obesidad donde recibimos todos los años más de 1000 pacientes y son todos fenotipados adecuadamente, y os puedo decir que en las mujeres mayores de 50 años, el 60% de las mujeres de esa cohorte de obesidad que consumen psicofármacos frente a un 30% de hombres. Probablemente esto viene porque se tiene dolor, porque no se duerme, porque está, o sea, por un conjunto de cosas, pero que de raíz tenemos que prestarles atención. Pero además están los riesgos que aparecen a veces bruscamente de enfermedad crónica. Y yo oigo muchísimo en la consulta que tengo el colesterol alto, pero si yo lo tenía bien siempre, ¿no? Les toman la tensión y dicen, pero si yo tenía la tensión muy baja, pero si yo me mareaba en verano. Y tú ves ahí 15, 9, 14, 9,5. Y no, pero me ha dicho el traumatólogo que es que esto, bueno, el traumatólogo no toma la tensión, pero bueno, el que sea. Que esto es de bata blanca. ¿Cómo que de bata blanca? O sea, la tensión arterial es un parámetro de salud de primera magnitud. Y es verdad que en una situación un poco ansiosa como es una consulta, o puede serlo en alguna ocasión, pues esté un poquito más alterada, pero hay que hacer 3 tomas y si las 3 tomas son altas hay que tomarlo en cuenta porque aparece la hipertensión a partir de la menopausia y la hipertensión conduce a muchísimos problemas a medio plazo y hay que encauzarlo desde el comienzo. Y lo mismo ocurre con esa poco de azúcares que tengo 102, bueno, pero bueno, esto no es diabetes y es una insulinoresistencia y por supuesto el sobrepeso central. ¿Qué mujer no ha experimentado que pierde la cintura cuando llega la menopausia? Pero ese cambio de aspecto físico, que a veces es poco importante en mujeres con predisposición a obesidad, realmente se convierte en algo muy serio. Muchísimas mujeres en la consulta vienen porque han ganado 10, 12 y hasta 20 kilos en un par de años desde la menopausia. Esto ocurre y cuando ocurre, aunque hayan sido muy delgadas y no lleguen a condición de obesidad, hay que tratarlo porque es una situación muy importante que hay que ponerle remedio. Obviamente, esta ganancia de peso es en el sitio que peor nos sienta, que es no solamente estéticamente, sino porque la grasa visceral tiene una importancia dañina, perjudicial, mucho mayor que la grasa glúteo-femoral, que es más frecuente en la edad premenopáusica, ¿no? ¿Y las causas cuáles son? Que pues la mayoría de las mujeres que yo estoy haciendo lo mismo, que estoy haciendo lo mismo, doctora, y están haciendo lo mismo, pero es que a partir de la menopausia la deprivación de estrógenos, como ocurre con la deprivación de nicotina, disminuye la termogénesis. Nosotros lo vemos, hacemos calorimetría a mujeres que tienen gran dificultad para perder peso y en la posmenopausia a veces es que dices, es imposible, tiene un gasto energético basal de 800 calorías. De 800 calorías, sobre todo mujeres que ya llevan mucho tiempo haciendo dieta y haciendo que empiezan a ahorrar y realmente al final están en hibernación metabólica, ¿no?
Bueno, disminuye la termogénesis a todas las mujeres, por tanto, haciendo lo mismo, vamos a ganar peso y lo vamos a ganar por causa hormonal en esa zona que es más perjudicial. Pero también hay cambios neurohormonales que hacen que, aunque comamos lo mismo, nos apetecen más cosas, pues más golismonear, hacer, o sea, tenemos antojos con más facilidad y luego, por supuesto, si no se duerme. El insomnio causa muchísima hambre porque todo el organismo lo recibe como una alerta y, por supuesto, cortisol sale ahí, salen otras hormonas y hacen que tengamos más apetito, que lo que comamos, aunque sea restringiendo, lo vayamos a almacenar con más facilidad, etcétera, etcétera. Es decir, que, por decirlo de alguna manera, la mujer no es culpable de la ganancia de peso en la menopausia, como tantas veces se le ha dicho o se le ha insinuado de manera no verbal en tantísimas consultas. Es que está ocurriendo una serie de fenómenos biológicos que la predisponen. Esta hipercolesterol, el seguimiento de qué pasa con los lípidos a partir de la menopausia, no hay ningún estudio serio hecho. Lo hay en el contexto de todo el riesgo cardiovascular. No lo hay hecho como lo hay en el caso de la grasa y la masa muscular y de los huesos. Pero algunos estudios ya muestran, como veis en la primera tabla, cómo en las mujeres posmenopáusicas el colesterol sube de manera muy significativa. Pero fijaros en esta otra gráfica, esto es impresionante. La línea roja de aquí, de abajo, es la línea roja del hombre, cuando va apareciendo la diabetes. Y a partir de la menopausia y de un cierto grado de obesidad, la mujer, de repente, tenemos una facilidad enorme, si tenemos predisposición genética mucho más, de desarrollar una diabetes tipo 2. Luego, eso es verdad, lo de la vulnerabilidad que nos confiere el déficit hormonal, ¿no? Y, por supuesto, muchas más cosas. En esta gráfica yo la he traído porque es muy expresiva, ¿no? Y la hipertensión está ahí en el centro, Ojo, de verdad, que yo creo que es una de las cosas más infravaloradas en la mujer en el momento de la menopausia. Por eso es muy importante esa ITV, hacerla, en donde si hace falta hacer un registro, hacer una monitorización de la tensión 24 horas, se hace, porque si realmente estamos hipertensas y ponemos tratamiento a los 50, estamos previniendo el ictus de los 65. Y eso es súper importante. Lo mismo que hacer una densitometría o lo mismo que hacer un ecodoppler cuando se tiene el colesterol un poco alto, porque es que a lo mejor la enfermedad arteriosclerótica ha comenzado y la enfermedad arteriosclerótica tampoco da síntomas. Los da cuando ya tenemos eso, el ictus, ¿no? Cuando ya tenemos un problema. Luego hay que tomar medidas en función de si la enfermedad ha comenzado o no. O sea que la ganancia de peso que ocurre en la ganancia de peso, la insulinoresistencia, la tendencia a la diabetes, y el resto de cosas hay que tomarlas en consideración y, por supuesto, con la medida de la tensión arterial en el centro. El otro riesgo que adquirimos a partir de la menopausia, y a veces de una manera brusca, como os he comentado, es el cambio en la relación grasa-músculo. Porque ya el estudio Swan lo que puso de manifiesto fue cómo subía la grasa y bajaba el músculo sin cambiar mucho a veces el índice de masa corporal. Esto también conviene insistir mucho a todos los profesionales, porque poniendo la lupa en el estudio Swan lo que se ve es que casi el índice de masa corporal, que es esa línea roja, casi no cambia. Y muchas mujeres van al médico de cabecera, van al cardiólogo, al endocrino, por supuesto, que no hace ni caso. Índice de masa corporal de 27, están sobrepeso, menos plato, más zapato, tonterías que se dicen. Cuando ese índice de masa corporal se mantiene más o menos normal porque ha disminuido el músculo, porque la grasa sube, pero el músculo baja. Con lo cual el peso de báscula casi no cambia, pero hay que medir la cintura.
y sobre todo hay que medir la funcionalidad. Ese es un estado de enorme vulnerabilidad que yo me lo encuentro todos los días, de verdad, todos los días. Entonces, es muy importante, no nos vale con la báscula y sobre todo si ese cambio ha sido brusco, ¿no? Esos riesgos tardíamente, al final, ¿qué nos acaban produciendo? La pérdida de funcionalidad. A mí me da muchísima pena ver ahora a las señoras de 80 años que no tuvieron oportunidad de ser enfocadas y tratadas y que en las residencias son las que están en silla de ruedas, son las que están con las muletas, ¿no? Mucho más que los hombres, ¿no? Porque no fueron enfocadas, se podía haber evitado, ¿no? Pero lo más importante es en la enfermedad cardiovascular, porque, aunque se ha dicho, hay que repetirlo, la primera causa de muerte en las mujeres es la cardiovascular. La primera causa de muerte en las mujeres es la cardiovascular. Y los síntomas del infarto son más atípicos, quizá por eso también se muere más, ¿no? Fijaros en esta gráfica lo que ocurre a partir de 50 años. El aumento agudo, muy agudo, de la enfermedad, de la enfermedad isquémica coronaria a partir de los 50 años y la fractura de cadera, frente a un ascenso moderado de otras enfermedades como el cáncer de mama o la trombosis venosa. En España mueren 8.000 mujeres más que hombres al año por causa cardiovascular. Esos son datos del INE del 2020. Por tanto, tengámoslo aquí. En una de las historias que pongo en el primer libro, era real, una mujer que bajando el ascensor empezó a sentirse ahogada y sudando, ¿no? Estaba en la menopausia y le dice una señora mayor, bueno, por aquí hemos pasado todas, le estaba dando un infarto y ella decía, qué ansiedad tengo, estoy muy ansiosa, tardó muchísimo en ir al hospital, porque ni ella misma reconocía, porque no tenía dolor precordial ni nada. La osteoporosis. Y para finalizar, ya para no salirme del tiempo, ¿qué pasa con las otras enfermedades cuando llega la menopausia? No los riesgos nuevos, sino lo que ya teníamos. No quiero dejar de mencionar el tiroides. Pongo el primer libro que escribí hace 15 años, porque eran las historias de las personas que venían con sus enfermedades previas y la menopausia, ¿no? y muchas de esas historias previas, o sea, esas enfermedades previas, empeoraban en el momento de la menopausia, hacía mucho más difícil su control. Pero no quiero dejar de mencionar el tiroides porque el hipotiroidismo, sobre todo el hipotiroidismo autoinmune, es muy frecuente y va aumentando la prevalencia a partir de los 40 años, de manera que una mujer de 50 o 60 años tiene una prevalencia de tiroiditis muy elevada. No quiere decir siempre que haya hipotiroidismo, pero es frecuentísimo y en la menopausia se agrava. A veces los síntomas se pueden confundir o solapar, o sea, no dejemos de hacer un cribado de función tiroidea en la menopausia, porque la fatiga, la dificultad de concentración, etcétera. Pero sobre todo, vuelvo a insistir, tanto el ictus como la insuficiencia cardíaca, porque no nos olvidemos de la insuficiencia cardíaca en mujeres, también muy mal diagnosticada, que comienza muchas veces cuando comienzan a sumarse el colesterol elevado, la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y de repente ese corazón no, pues hace enfermedad. Estos son como lo que llamamos en medicina los odds ratio, que, bueno, como no se ve muy bien, pero en el fondo la persona con o sin diabetes, cuando llega a la menopausia, tiene más prevalencia, tanto de ictus como de infarto, como de insuficiencia cardíaca. Pero si acumula una diabetes tipo 2 y la menopausia, entonces se eleva muchísimo el riesgo, que son estas líneas que ven que llegan más a la derecha, ¿no? Esto es un trabajo del Diabetes Care del año 2021. Y lo mismo ocurre con el hígado graso, no se nos olvide, a partir de la menopausia, esa obesidad central hace que la mujer que no tenía casi prevalencia de hígado graso respecto al hombre empieza a tenerlo y empieza a ser diagnosticada también cuando nos fijamos en ello. Así que cualquier condición añadida al déficit de estrógenos que tiene repercusión sistémica puede necesitar un ajuste de dosis, un ajuste de tratamiento o
si se puede y sin tener ningún miedo, tratar la menopausia, tratar el déficit de estrógenos, que va a mejorar muchísimo el curso de las otras enfermedades, inclusive la insuficiencia renal. Hace poquito di una charla a mujeres en diálisis porque la gente le da mucho miedo. No, si eres diabética yo no te voy a poner otras hormonas. No, si estás en insuficiencia renal, pero ¿cómo que no? No vamos a acumular un factor de riesgo más, ¿no? Es decir, cualquier condición de enfermedad puede mejorar si tratamos ese déficit de estrógeno que se produce bruscamente. Muchas gracias a ti, Clotilde. Muchas gracias por este repaso tan pormenorizado que nos has hecho y por todos los estudios que nos has mostrado también, que nos traen toda esa evidencia científica. Y ahora es el momento de la conversación entre todas, que vamos a ir construyendo poco a poco, y vamos a empezar por Ana, que eres paciente con diabetes tipo 1, y te queríamos preguntar cómo de complejo es vivir con esta condición de salud en esta etapa de la menopausia. En esta etapa en la que, además del aumento del colesterol, el riesgo cardiovascular, la hipertensión normal de la edad, y que de por sí la diabetes nos predispone a eso, también tenemos que pensar que hay cantidad de síntomas de la menopausia, los sofcones, la variabilidad glucémica, la insuficiencia, la sensibilidad a la insulina, las fluctuaciones en el estado de ánimo, los ciclos menstruales irregulares, el cansancio, el agotamiento en muchas ocasiones, la preocupación, el sentirse sola, son todos síntomas que también se sienten cuando uno está cursando una hipoglucemia. Entonces es muy difícil decir, estoy sudando porque tengo que disimular o tengo que medir la glucosa porque estoy con una hipoglucemia. Con todos estos síntomas nos sucede y es muy difícil. La tecnología ahora nos permite, por suerte, llevar sensores, tanto en tipo 1 como en tipo 2 insulinizados, pero es dificilísimo darnos cuenta cuál es cuál. Así que sí, nos las vemos difíciles, sí, muchas veces. Clotilde, ¿recomendaciones para este perfil de mujeres que tienen también, aparte de estar pasando por la menopausia, tienen diabetes? Bueno, yo creo que aquí se necesita pues, un seguimiento durante el tiempo de la transición, sobre todo, porque luego una vez que se establece la posmenopausia es más fácil, ¿no? Pero sobre todo en el periodo de la transición, realmente lo que has contado es así. Hace muy difícil porque hay una inestabilidad. Bueno, en el periodo fértil ya una persona con diabetes tipo 1 ya sabe perfectamente que en la segunda parte del ciclo le pasan unas cosas, en la primera otras, pero luego con esas oscilaciones tan importantes que no tienen base mensual, es mucho más difícil. Porque no son regulares. Porque no son regulares, o sea que requieren un seguimiento más continuado, la verdad, para evitar que se transite mucho peor y con pérdida de salud y de calidad de vida. Tomamos nota de esa recomendación. Inma, en tu caso eres paciente con cáncer de pulmón, con lo que se conoce como menopausia precoz por la enfermedad. En tu caso llegó de forma anticipada. ¿Qué complicaciones ha añadido este hecho en tu proceso médico? La principal complicación es que la menopausia no existe en mi valoración médica. Con 40, 45 años te diagnostican el cáncer, te advierten que la medicación que te van a proporcionar te va a provocar esa menopausia precoz, pero no hacen absolutamente nada para controlar ni te dan indicaciones qué hacer si esa menopausia se produce. En mi caso, con 45 años me diagnosticaron, la menopausia no llegó hasta 3 años después, al cambiar el tipo de medicación, pero cuando de repente llega y tienes todos los síntomas, sudores, que yo no es que sudara, es que mojaba totalmente la ropa, o sea, de tenerla que quitar la camisa y escurrir. O sea, empapaba, los temblores, los fríos, el calor, todos los síntomas que vas teniendo
y no tienes ninguna alternativa porque no te pueden tratar hormonalmente y dices, vale, pues entonces cerramos la puerta porque como lo normal que sería para una persona en menopausia no te lo pueden aplicar a ti, lo único que puedes hacer es aguantarte ya a todo lo que llevas de tu proceso de efectos secundarios, de dolores por tu propia medicación. Al final, en mi caso, fue el médico de cabecera el que dio un poco con la tecla y vio que una cierta medicación que me daban para el dolor, había otra medicación que como tercera línea se podía utilizar para la menopausia y si podíamos cambiar por ahí, mejoraríamos. Pudimos mejorar algo en ese aspecto, pero hasta que llegó ese momento te sientes completamente abandonado, sin ninguna instrucción, sin ninguna pauta y sin nadie que te guíe más allá de tu oncólogo, que tu oncólogo mira tu cáncer y no tiene ni idea de todo lo demás que te ocurre. Clotilde, ¿es habitual que se produzca este adelanto de la menopausia en mujeres en procesos oncológicos? Solo con algunas terapias, ¿no? Pero en cualquier caso lo que sí hemos visto es que si coincide, aunque no sea como efecto del tratamiento, a todo el mundo le da muchísimo miedo. Uy, has tenido un cáncer de lo que sea, que has sobrevivido, pues de colon. Uy, uy, cáncer de colon. Da muchísimo miedo cuando son procesos, muchos de ellos, que no tienen nada que ver e incluso que una menopausia no tratada puede predisponer a la obesidad, que a su vez puede predisponer a tener una recidiva o unas metástasis, ¿no? Es decir, hay como predomina el miedo y falta personas preparadas. Así que, bueno, pues de nuevo hay que hacer lobby con la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que son un grupo de ginecólogos súper preparados, que han hecho un trabajo internacional buenísimo. Hay que hacer lobby, los endocrinos, los nutricionistas, los médicos de cabecera, para poner remedio a esta situación, que una vez que se estabiliza, por otro lado, oye, la mujer de 60 años que ha sido bien tratada es más libre que nunca, más fuerte que nunca, o sea que no hay que tener ningún miedo. Así que todos a una con ese objetivo. Beatriz, en tu caso eres paciente con fibromialgia, lo que significa que te enfrentas a dolor crónico acompañado por fatiga, problemas de sueño, problemas de memoria y también con alteraciones del estado de ánimo. Bueno, claro, ya, o sea, estoy dibujando un escenario poco afable. ¿Cómo ha complicado la menopausia esta dolencia en tu caso? Pues se suele relacionar mucho la etapa en la que a muchas mujeres se le empiezan a manifestar los síntomas de fibromialgia y entonces coincide también con la perimenopausia, por ejemplo, y cuando va al doctor y empieza a expresar qué es lo que le ocurre, pues estoy más desanimada, tengo ansiedad, duermo peor, tengo dolores. Coincide también que con la perimenopausia se empieza con todos estos síntomas porque también se tienen dolores, no solo los sofocos cuando la menopausia, sino que se tiene mucho dolor articular y en la fibromialgia predominan los dolores. ¿En qué nos ha perjudicado en esto? Pues clarísimamente perjudica en que te empiezan a tratar como si fuera menopausia y no ahondan en que puede ser otra cosa. El tiempo ese que se pierde en que te diagnostiquen la fibromialgia a día de hoy no tiene cura, pero tiene tratamientos. Entonces dejas de afrontar eso que te ayudaría a tener una mejor calidad de vida, que aunque ya sabemos que no nos van a curar, de momento yo confío en que llegue a tiempo, en que se descubra algo, porque no se sabe la etiología y como por lo tanto es muy difícil que se trate y se mejore del todo, ¿no? Pues se pierde un tiempo muy importante para que las personas estas se deriven a los tratamientos alternativos que hay para ayudarnos. O sea que sí nos perjudica claramente que coincida, ¿no? Clotilde, ¿cómo podéis manejar desde el ámbito clínico a estas mujeres
con fibromialgia cuando llegan a la edad de la menopausia, al momento de la O sea, menopausia? hay dos aspectos que brevemente me gustaría tocar. Es verdad que una persona ya diagnosticada con fibromialgia, lógicamente la menopausia, el déficit de estrógenos y progesterona también, y de andrógenos también, es un estado proinflamatorio que va a empeorar, pero es verdad que si debutan más o menos a la vez, pues puede ponerse una etiqueta, tú lo has descrito muy bien. Yo creo que hay un defecto que tenemos los profesionales actualmente, que antes un poco menos, y la sociedad en general, es no hacer diagnóstico diferencial. Es decir, me parece que es esto, pero hay más posibilidades y sobre todo si el curso del tratamiento no mejora los síntomas. Una persona que a los 3 meses de instaurar el tratamiento hormonal de reemplazo no ha mejorado sus dolores, realmente hay que buscar otra cosa. Y muchas veces nos quedamos en la primera etiqueta y con esa etiqueta ya te valora todo el mundo, uy, esta es gorda, esta fibromialgica, esta tal, y ya a lo mejor estás haciendo, yo qué sé, cualquier proceso diferente y no se paran a pensar si realmente los síntomas que tienes obedecen a ese diagnóstico previo o al que acabas de hacer o hay otra cosa por debajo. Bueno, no nos queda más que insistir, cuando somos las personas que lo padecemos, insistir en, bueno, yo creo que esto no podría ser otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que todos tendríamos que contribuir a que haya más reflexión, más segunda posibilidad a tener en cuenta si una vez tratada la primera posibilidad, la evolución no es correcta. En nuestro caso, perdona, no sé si puedo, en la fibromialgia, como no hay biomarcadores que se disparen, Claro. no hay unas pruebas que digan, ni tenemos campanillas que cuando duele suene, porque entonces dirían, ¿qué pasa aquí? No hay nada que lo haga ver. Sin duda lo dificulta. Lo dificulta bastante, sí. Me gustaría hablar ahora con vosotras tres, con Ana, con Inma y con Beatriz, de los retos, cada una desde vuestra experiencia, a los que se enfrenta el sistema sanitario a la hora de atender a mujeres que llegan a esta etapa de menopausia con vuestras dolencias, con vuestras condiciones de salud específicas. Ana. Específicamente en el caso de la diabetes tipo 1 nos enfrentamos a la realidad que hasta hace relativamente poco las mujeres con diabetes tipo 1 no solían llegar a la menopausia. Era una etapa que no se vivía y de la cual se sabe poco en diabetes tipo 1. Aclaro, ¿no? Entonces nos hace falta investigación específica, nos hace falta formación específica para nuestros profesionales y nos falta formación específica para nosotros como pacientes en la consulta, para poder interactuar y entender qué es lo que está pasando. Los profesionales sanitarios se encuentran a falta de información. O sea, es una realidad, no hay suficientes ensayos clínicos en diabetes tipo 1. Por lo tanto, hay desconocimiento. Retos para el sistema sanitario. Inma. Vaya por delante que yo estoy viva gracias al sistema sanitario, que hace 8 años que me diagnosticaron y gracias a él sigo aquí. Pero yo sigo siendo solamente una palabra, cáncer, para todo. Hasta me tuerzo un tobillo y no se me puede hacer nada porque yo tengo cáncer. Entonces, es cierto que ahora empezamos a tener cierta supervivencia. Un cáncer de pulmón, una supervivencia era de 4 meses a 2 años. Ahora lo alargaron a 5 años. Y he llegado a 8, ahora lo están alargando. Entonces, no se había llegado a estas supervivencias, pasa igual también un poco como se ocurre a vosotros, no habíamos llegado a estas supervivencias, por lo tanto, no se sabe cómo convivimos junto con otras, no voy a decir enfermedades, porque la menopausia no es una enfermedad, pero sí que tenemos siempre el bloqueo de la palabra cáncer. Cuando vas con la palabra cáncer, ningún profesional se atreve a tratarte. Entonces, hay que ver que somos personas, tanto que dicen de los equipos multidisciplinares, pues que efectivamente que existan estos equipos. Yo he ido a la endocrina, pero he ido derivada por un problema con una medicación y solamente mira esa medicación. Cuando le he dicho, mira, es que además estoy ganando peso, estoy viendo… No, eso no existe. A ti te han derivado por esto y solamente voy a ver lo que pone aquí y esto es lo que te voy a tratar. Te sientes
con una impotencia que no sabes cómo hacerles ver, que no te vean tu enfermedad, sino que vean tu persona. Beatriz, desde tu perspectiva. Pues yo creo que hace falta más investigación, más dotación y recursos para la sanidad, porque creo que cada vez se recorta más, se recorta el tiempo que te puede atender el doctor. Es muy importante en cualquiera de estos procesos la escucha, el sentirte atendida, escuchada, comprendida, digamos, y hacer más pedagogía con respecto a lo que nos pasa, que se explique qué implica la menopausia, cómo no sentirte sola, sino que se vea que es un proceso natural y que te van a ocurrir una serie de cosas, que se te van a presentar unos síntomas y saber afrontarlos y saber que puedes acudir a tu sanitario para cuando empieces a sentirlo, ¿no? Y que no te pille de sopetón. Creo que la pedagogía en todas estas cosas es importante. Clotilde, en tu caso como profesional sanitaria que eres, ¿cómo respondéis a esos retos que hemos puesto sobre la mesa? Es cierto que la falta de tiempo, los protocolos rígidos que se van estableciendo van en contra de esa visión global, ¿no? De la escucha, porque lo que esta persona, esta profesional, este endocrino que te vio, justamente es lo que no hay que hacer, pero a veces por la falta de tiempo pues se elige esa modalidad, porque la escucha no quiere decir que tengas respuesta para todo, pero al menos escuchas, recoges y aconsejas y permite derivar, ¿no? Al menos la escucha. Yo creo que todas las asociaciones de pacientes están haciendo una gran labor para que los profesionales no se vuelvan personas aplicadoras de protocolos en exclusiva, pero hay que pedirle a la Administración sanitaria que sabemos que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, seguro, sin duda, probablemente seguimos siendo el mejor, pero está sufriendo ahora mismo la escasez de profesionales, la escasez de tiempo, y puede llegar un momento crítico, y esto lo tenemos que pedir todos y todas a voces, una buena sanidad y bien gestionada. No gestionada por motivos políticos o por otros motivos, bien gestionada a favor de los pacientes. Pues ahí vamos tomando notas para esta hoja de ruta que estamos marcando y construyendo entre todas a lo largo de esta mañana. Has hablado de las asociaciones de pacientes, las entidades de base comunitaria. Cada una de vosotras representa una entidad de base comunitaria a la que pertenecéis también vosotras. Y aprovechando que al final este encuentro es un altavoz hacia otras mujeres que pueden estar pasando también por condiciones de salud parecidas a las vuestras o las mismas condiciones de salud, sí que nos gustaría que nos contéis qué tipo de actividades y de qué tipo de recursos disponéis en vuestras asociaciones para mujeres que, además de estar pasando por la menopausia, tienen vuestras mismas condiciones de salud. Ana. Bueno, nosotros tenemos en la página web una serie de recursos de referencia, material de referencia, al cual cualquiera puede acceder. No es necesario ser miembro de la asociación, por supuesto. Y luego se realizan actividades específicas en ciertos momentos del año para convocar, que tienen que ver con las realidades emocionales de la menopausia con diabetes, lo que hay que reforzar en alimentación, actividad física, socialización, y todos esos aspectos se hacen. Creo que todavía se puede hacer muchísimo más, pero este es un área en la que estamos explorando como sociedad hace relativamente poco, que se está hablando, que se están dejando de lado los tabú y bueno, todavía hay mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Inma, ¿en vuestro caso? Sí, más que hablar ahora de cara a los pacientes, hemos hecho una cosa muy importante de cara a los médicos. Hemos hecho un gran estudio en el cual se han planteado a los pacientes unos cuestionarios muy completos en el que venían un montón de preguntas y situaciones en las que se ve cuáles son las dificultades del día a día de los pacientes con cáncer de pulmón. Entre ellas, por ejemplo, hemos descubierto cosa tan sencilla como es hacer la cama. Los pacientes con cáncer de pulmón tenemos mucha dificultad para doblarnos y hacer la cama y hacer ese esfuerzo. Entonces, bueno, ese manual que hemos sacado con todas, no es un manual, es
no me sale la palabra, esa guía se la hemos hecho llegar a muchísimos profesionales explicando cuáles son las carencias y las necesidades de los pacientes para que precisamente lo que decía en mi anterior intervención, no nos vean como solamente una persona que somos cáncer, sino que somos una persona con muchas más dificultades y con muchos más problemas a los que se tienen que atender. Beatriz, en vuestro Pues caso. desde la Asociación de Fibromialgia, Fibrom, intentamos, lo primero, una acogida, ¿no?, para la persona que viene allí a manifestar su soledad muchas veces, porque si en la osteoporosis es invisible, o sea, en la nuestra es absolutamente invisible, vamos. Entonces, hay talleres, hay terapia dirigida, hay consejos, por ejemplo, para la etapa de la menopausia, pues se tiene muy en cuenta, por ejemplo, el tipo de alimentación que debemos seguir, empezar a tomar multivitamínicos, por ejemplo, para cuidar el tema de la vitamina C y D, teniendo en cuenta lo de la osteoporosis, una serie de pautas para poder llevar mejor esa etapa dentro de lo que es también nuestra enfermedad, ¿no? Y hay muchas terapias de masaje, ejercicio, pero ejercicio teniendo en cuenta cuál es la situación de cada una de las pacientes, porque no te puedes poner en manos de cualquiera hacer ejercicio desde nuestra enfermedad. Entonces allí tenemos especialistas para que todo eso esté muy cuidado, se sientan acogidas. Luego es muy importante en esta enfermedad que te aísla mucho, porque como no se nos nota nada, ni hay forma de que se hagan pruebas y salga, el que sientan acompañamiento, o sea, una socialización. Tenemos incluso desayunos online, o sea, es un espacio en el que no te sientes juzgado porque sabes que la otra persona te está comprendiendo. Y con respecto a la menopausia, que es el tema, sí que tenemos charlas y se hacen de vez en cuando alguna actividad. Clotilde, vamos a ir cerrando ya esta mesa. Me gustaría que tú, como profesional sanitaria que eres, pues nos dejes unas recomendaciones, unos consejos para las mujeres que están ahora en la menopausia y que además se enfrentan a otras condiciones de salud. Si me permites, yo creo que una de ellas podría ser que se acerquen a las asociaciones, que lo has dicho tú antes, que claramente, bueno, pues ahí van a encontrar apoyo, van a encontrar entorno y van a encontrar un montón de recursos. Pero además de esta... Pues además de eso, es algo que tenemos que saber las mujeres y que me dirijo también a los profesionales. Si ya el tratamiento de la menopausia sigue siendo un tabú y sigue estando ahí lo de que da cáncer, es que las hormonas dan cáncer en la mujer que no tiene otra enfermedad, en la mujer que tiene otra enfermedad es mucho mayor. Entonces, que salvo condiciones específicas que están muy claritas en los criterios de elegibilidad que tienen la EM, salvo esas pocas situaciones, en líneas generales, el tener otra enfermedad no es obstáculo, sino todo lo contrario, no añadamos otra carga pesada, otro factor de riesgo más a una enfermedad preexistente. Hay que tratar, si cumple los criterios de elegibilidad, con mayor cuidado, si cabe, y con mayor precocidad a una persona que ya arrastra una dolencia. Muchas gracias por esas recomendaciones y vamos a cerrar, igual que hemos cerrado el resto de las intervenciones, escribiendo esta carta a los Reyes Magos con las prioridades en el abordaje de la menopausia. Desde tu punto de vista, Clotilde, ¿por dónde hay que empezar? Bueno, yo creo que sensibilizando médicos de cabecera, médicos de familia, para que no digan, bueno, pues es lo que hay, para empezar, y luego colaborando, yo creo que especialistas como los endocrinólogos, con los grupos especialistas en menopausia de ginecología y, por supuesto, con la colaboración de sexólogos, de especialistas en actividad física, en todo lo que supone nuestros hábitos saludables de vida, ¿no? Pero yo creo que esa conjunción médico de cabecera, endocrino, matronas probablemente también, que son las que detectan la sequedad vaginal cuando la mujer vaya, y
con la asesoría del grupo experto, yo creo que podemos ir adelante y conseguir lo que se conseguirá. Como decía Ana Jurado, decía que esto va a llegar, va a llegar una etapa en que la mujer posmenopáusica esté atravesando lo mejor de su vida. Seguro. Ojalá, ojalá. Ana. Va a llegar. Yo me sumo a todo eso, a un equipo sanitario formado e informado que trabaje en equipo y que pueda trabajar en equipo con nosotras y con nuestros pares nuestros iguales, perdón, para poder crear mayor conciencia y mejores resultados. Inma. Que existan y tengamos acceso a esos equipos multidisciplinares en los cuales nos puedan tratar todos los aspectos que nos afectan, en este caso como mujeres, y no solamente por la enfermedad que padecemos. Pues yo me sumo a lo que han dicho mis compañeras, porque es exactamente lo que tenía pensado decir, así que los equipos multidisciplinares y formados. Pues con estas ideas nos quedamos. Os voy a pedir un aplauso para ellas por esta interesantísima intervención, y voy a pedir a los ponentes de este último bloque que nos alcancen en el escenario. No hay sitio para todos, pero vamos a ver cómo nos colocamos, y ahora vamos a tener un ratito para las preguntas. Así que es el momento de que desde el público agarréis el micrófono y hagáis llegar a todas las personas que nos han acompañado hoy vuestras dudas, ruegos y preguntas. Lo que queráis. Está clarísimo todo. Ay. Bueno, agradecer a todos este foro espectacular, el enclave, que me ha encantado. Nosotras hemos venido desde Zaragoza, la exposición del artista que tenemos fuera también, y ya me centro un poco más en el tema de las ponencias. Conozco a bastantes de los ponentes porque somos asiduas del tema de menopausia, y entonces yo quería hacer una crítica, espero que constructiva, aunque Clotilde me lo ha favorecido porque nos ha nombrado por primera vez. Llevábamos todo el foro donde no se nos ha nombrado, ¿no? Dentro del equipo multidisciplinar, pues estamos las matronas y somos una primera puerta de entrada donde tocamos un montón de temas. El 30% de mis usuarias son climatéricas. Tocamos temas de todo tipo, de preventivo, hacemos grupos con ellas. Entonces, al principio, incluso desde vía online, se nos estaban escribiendo y las matronas, pues hombre, es una reivindicación de que más allá de médicos, fisioterapeutas, ginecólogos, os puedo decir que hay ginecólogos que saben mucho menos que nosotras. Es una crítica constructiva. Vale. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa. ¿Está funcionando? Yo quiero decir una cosa a ese respecto. Mira, todas las iniciativas que hay más o menos establecidas, y digo iniciativas porque son iniciativas, no hay nada todavía hecho, sobre unidades de menopausia, incluyen las matronas como una de las principales profesionales para tener en cuenta en las unidades multidisciplinares. Lo que sí quiero decir, y es que aprovecho el foro, para decir que está habiendo ya iniciativas para que haya estas unidades multidisciplinares que hemos pedido todo el mundo, y están siendo convenientemente desactivadas. No sé qué interés tiene el mundo en que la menopausia, que es algo que va a pasar la mitad de la población mundial, pues no tenga este tipo de cuidado multidisciplinar, que es lo que estamos exigiendo tanto pacientes como mujeres no pacientes como profesionales. Pero están siendo desactivadas. Yo he participado en un proyecto de ley que se ha lanzado por un partido político X, que me da igual, y lo han desactivado con la idea de esto ya lo tenemos. Y es que el papel lo soporta todo. El papel lo soporta todo. Entonces, no podemos convencernos, no podemos conformarnos. Cuando se diga que es que esto ya lo tenemos, pues no lo debemos de tener, porque aquí tenemos gente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que no ha sido tratada. No hay ningún equipo multidisciplinar. En otras comunidades exactamente igual. No, es que eso ya lo tenemos. En las competencias de las matronas está, sí,
pero tendrás que formar a todas las matronas, que hay gente que está formada, lo mismo que nosotras médicas estamos formadas por nuestro interés propio, porque en mi facultad no se daba la menopausia. Entonces, me refiero a que esto es algo que tenemos que seguir presionando para que lo haya, lo tenemos que pedir, equipos multidisciplinares y no cansarnos, que se nos llene la boca. Y cada vez que alguien lo intente desactivar con el eso ya lo tenemos, pues no conformarnos y seguir pidiéndolo, ¿vale? Pues ahí queda también dicha esa demanda. Tenemos otra pregunta por aquí. Felicidades a todas, pero en concreto no he podido más que indignarme de vuestra exposición, sobre todo la de Isma. Fijaos, gracias por haber mencionado el proyecto Criterio de Elegibilidad de la Terapia Hormonal, porque nos hemos tirado 4 años para hacer esa publicación. Hemos revisado toda la literatura. Cuando dicen no estoy de acuerdo, yo pienso que no, nosotros hemos analizado todo lo que se ha publicado en el mundo en la historia de la medicina con respecto a las hormonas. Y hemos sacado una aplicación que está a disposición de todo el mundo, incluido vosotras. O sea, es para que la tengan los especialistas y las especialistas, pero para que vosotros reclaméis a esos especialistas que la utilicen. Fijaos, yo no sé si es casualidad. En el grupo que estamos aquí hemos trabajado condiciones y hemos dado luz verde, amarilla o roja. En las 3 condiciones hay luz verde, pero hemos propuesto incluso una luz azul para aquellas condiciones médicas donde la terapia hormonal tiene no solamente datos de seguridad, sino de eficacia añadida al proceso. Y eso ocurre claramente con la diabetes, ocurre no tan claramente con la fibromialgia, pero tiene unos beneficios añadidos, y ocurre curiosamente con el cáncer de pulmón. Me indigna escuchar lo que estoy escuchando. Pero posiblemente tengamos herramientas y haya cosas ahí, pero no tenemos forma de acceder. Si tu oncólogo no lo conoce, si tu entorno no lo conoce, al final tú eres el que tienes que ir a tu médico de cabecera, pedir la derivación, que te manden a la matrona o que te manden al especialista, que te manden para dentro de 6 meses, que te manden para dentro de 1 año. Entonces eres tú la que estás batallando con todo el sistema sanitario para conseguir llegar a esos profesionales que te hagan caso, y cuando llegas a esos profesionales, lo primero es el ¡uf! Y me echo para atrás hasta con la silla. ¡Uf! Cáncer, claro. Y cáncer de pulmón, y en tratamiento, y todo lo que te están poniendo. Pero, perdona ojalá que hubiera más visibilidad de todo vuestro trabajo, como porque no encontramos. Sí, como asociación de pacientes, por eso he insistido esta mañana al principio, es fundamental tener una asociación de pacientes o de mujeres que nos apoyen, porque en el fondo apoyan la investigación, la visibilizan y nos orientan hacia qué camino vamos a dirigirnos. Fíjate, me he puesto, la verdad que me ha indignado escuchar tus sensaciones, ¿no? He contado que tengo una consulta muy reciente solamente de IOP y de menopausias precoces, vamos a llamarlo para que todo el mundo lo entienda, provocadas por quimioterapia. Bueno, tengo un caso que además me han pedido hacer un peritaje. Ahí voy a sacar testosterona. Me han pedido hacer un peritaje porque es de recibo que una mujer con una insuficiencia ovárica prematura desde hace tiempo le retiraran en su momento la terapia hormonal, porque eso lo único que le sirve es para tener reglas, y que a consecuencia de haberse retirado tiene 3 fracturas vertebrales, con lo que eso supone para la calidad de vida. Me ha pedido un informe pericial porque lo que quiere es denunciar al ginecólogo, que además es presidente de una sociedad o expresidente de una sociedad científica. Vale, pues yo estoy detrás de que estas menoguías se utilicen también como herramientas para la buena práctica clínica, para la buena praxis. Hay mucho de maltrato, mucho de machismo institucional por parte de la medicina, y los ginecólogos nos llevamos el top, la medalla de oro en ese sentido. Creo que es necesario que en esto, y como esto se está grabando y como esto lo está escuchando mucha gente,
a lo mejor tenemos que dar ese tipo de pasos, pero para dar ese tipo de pasos necesitamos a las matronas. Y necesitamos a todo el personal. Y a los endocrinos. Claramente encuentros como estos son una oportunidad no solamente para aprender, sino también para tejer redes de colaboración entre todos y todas las personas que nos encontramos aquí hoy. Así que aprovechad este foro para entrelazaros entre vosotros y vosotras los que todavía no lo hayáis hecho y sobre todo para ir dibujando ese camino conjunto, ¿no?, que decía Nico. Tenemos que avanzar de la mano, tenemos que conocer qué pasa del lado de los pacientes y claramente poder hacerlo de la mano de una asociación como es el Foro Español de Pacientes, pues es una oportunidad increíble. Así que vamos a aprovechar todas las oportunidades que nos ofrecen encuentros como este. No sé si hay alguna pregunta más por el público o una pregunta más aquí y ya estamos cerrando, así que última pregunta. Muchísimas gracias por el evento de hoy. Ha sido muy enriquecedor. Yo soy Yolanda, soy farmacéutica, otra profesión no nombrada hoy. Y no vengo a reivindicar nada, pero me gustaría que desde la asociación valiese también el evento de hoy para integrar a todos aquellos profesionales, vengan de donde vengan, integrarlos en beneficio común del paciente, que al final es lo que nos importa a todos. Yo en mi farmacia estoy haciendo desde hace años una labor en tema de menopausia enorme, trabajando mucho, preparándome mucho. Y fruto de ello ha sido pues, que he creado unas jornadas de menopausia para todas mis clientas y este año asistieron 160 mujeres. Y el próximo año pues, ya me están pidiendo entrada. Quiero decir que el interés es enorme, pero que hay muchos profesionales que estamos trabajando también en el mismo camino que los ginecólogos y que cuantos más nos conozcamos entre nosotros y abordemos la situación de manera común, pues el paciente al final será el que reciba nuestra ayuda, que es el foco donde lo tenemos que tener puesto. Bueno, pues sí, estamos viendo tantos casos que el paciente va a una determinada consulta y ese médico solo se hace cargo de esa determinada situación, como decía la señora. Pues me gustaría que de aquí saliésemos también con iniciativas reales por parte de la asociación, por parte del Foro del Paciente, que sepa que tienen muchos más espacios a los que acudir y a los que intentar resolver las dudas que tengan. Y nosotros desde la farmacia somos un punto muy caliente en el que entra diariamente gente preguntando por este tema y somos conscientes de hacia dónde, los que estamos preparados, hacia dónde podemos ir derivando y solucionando bueno, pues los síntomas que van apareciendo en perimenopausia. Clotilde, yo no es que haya leído tu libro, es que me lo he estudiado. O sea, me encanta y ha sido para mí un honor escucharte hoy. Muchas gracias por esta intervención. Os decía que vamos a ir cerrando ya, os voy a pedir que esperéis porque el cierre va a ser cortito y ya después tendremos oportunidad de bajar y ya despedirnos y bueno, saludar a todas las personas que nos habéis acompañado como público a lo largo de esta mañana aquí. Bueno, os quería simplemente contar que todo este encuentro ha sido grabado y que en breve se pondrá a disposición de todos vosotros y vosotras en el canal de YouTube del Foro Español de Pacientes y también en formato podcast en el perfil de Spotify, tanto el evento entero como segmentado para cada una de las mesas, por si os interesan contenidos específicos. Vamos a cerrar haciendo un pequeño repaso de los titulares de este encuentro, algunos mensajes clave. Creemos que, bueno, algo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el encuentro es la necesidad de implementar de forma real esos equipos multidisciplinares, formados, como habéis reivindicado, como habéis dicho, por profesionales de distintos perfiles que, bueno, en este primer encuentro es verdad que han faltado muchos de esos perfiles. Es un primer encuentro, es una primera oportunidad y ojalá que tengamos la posibilidad de volvernos a encontrar y que en este siguiente encuentro pues ya tengamos más dibujados todos esos
perfiles que tienen muchas cosas, que tenéis muchas cosas que decir en el periodo de la menopausia y que estoy segura de que vais a ser bienvenidísimas en futuros encuentros. Me gustaría retomar un poco la parte inicial de este encuentro en el que hablábamos de la OMS y hablábamos de lo que llama el empoderamiento activo, porque es esencial y es otros elementos que se han puesto también de manifiesto sobre la mesa a lo largo de esta mañana, la necesidad de que las mujeres podamos acceder a información basada en la evidencia y que este acceso a la información preferiblemente ocurra antes de que empecemos con el proceso de la menopausia. La OMS también habla de la importancia de tener herramientas para apoyar la toma de decisiones sobre tratamientos para los síntomas y también de tener a nuestra disposición médicos y médicas clínicos de apoyo que nos escuchen con empatía, que nos ofrezcan tratamiento si lo necesitamos y también que nos ofrezcan la posibilidad de tomar decisiones mediante estos modelos de toma de decisiones compartidas en las que los profesionales sanitarios y las personas pues deciden de forma colaborativa sobre cuál es la mejor opción para cada una de las personas. Y algo que se ha puesto muy, muy de manifiesto a lo largo de toda la jornada es el tema del estigma que hay alrededor de la menopausia. Es algo a lo que claramente como sociedad tenemos que enfrentarnos. Es verdad que ahora cada vez más estamos escuchando en los medios de comunicación, especialmente pues a través del testimonio de celebrities, de actrices, de artistas, que ese discurso cada vez más empieza a rondar alrededor de la menopausia. Esto es muy importante porque al final, si se incluye en la agenda mediática, es un paso para hacer fuerza para que la menopausia se empiece a incluir de una forma estructurada y seria también en la agenda política. A lo largo de hoy han salido muchos mensajes clave. Yo creo que ahí tenemos todo el material con el que podremos elaborar una pequeña hoja de ruta de cuáles son las prioridades que entre todos habéis ido y entre todas habéis ido señalando a lo largo de esta mañana. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración, por vuestras experiencias, por vuestros testimonios. Quiero cerrar agradeciendo al Foro Español de Pacientes y a la Fundación Española para el Estudio de la Menopausia por esta iniciativa y también por esta jornada. Y también agradecer a los patrocinadores, Astella, Sidorsia, Organon, Ceramex y a todas las entidades colaboradoras, Casa de Vacas, la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis, la Asociación de Pacientes con Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Encefalomielitis Miálgica y Sensibilidad Química Múltiple, la Alianza por el Sueño, el Consejo General de la Educación Física y Deportiva, la Asociación Diabetes Madrid y la plataforma Mujeres en Farma. Disculpad que sé que se hace muy largo, pero hay que agradecer a todas estas entidades y a todas las personas que las representan que hoy podamos estar aquí. Muchas gracias a todas las entidades y a todas las personas que os habéis acercado hoy a acompañarnos. Nos vamos con muchísimos aprendizajes. Y lo que es más importante, nos vamos con una lista de deberes y de tareas, de pasos que tenemos que ir llevando a cabo a partir de ahora. Así que ojalá que este sea el primero de muchos otros encuentros en los que vayamos abordando muchos de estos aspectos que han ido surgiendo a lo largo de esta mañana aquí. Así que gracias a todos y a todas por vuestro trabajo, por vuestro compromiso. Y ojalá que volvamos a encontrarnos muy, muy pronto. Gracias a todos y a todas. Gracias.